Dios les bendiga, estimados estudiantes. Muy buenos días, bienvenidos a su aula virtual de lengua y literatura. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo. O realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura. Y seguimos en lo que es los géneros narrativos. El día de hoy vamos a conocer un poco más sobre ellos. Recordemos que es una expresión literaria caracterizada por sus relatos y narraciones, conjunto de cuentos, novelas, leyendas, mitos, entre otros. Los textos narrativos están clasificados de la siguiente forma. Textos literarios, donde estamos viendo nosotros ahorita los cuentos, novelas, fábulas. Los históricos, que están diario, crónica y biografía. Y los periodísticos, en los cuales está la noticia. Cuando hablamos de elementos del cuento, debemos referirnos al ambiente. Y el ambiente es el tiempo y el lugar en que ocurren las acciones. Esto corresponde al escenario y todo lo que tiene que ver, lo cual se realizan las acciones de cada uno de sus personajes. La atmósfera. Esto es un tema en particular. Es lo que ocurre en cada uno de los episodios. Son las sensaciones, el estado emocional que debe prevalecer en cada capítulo de nuestras historias. Debe irradiar misterio, violencia, tranquilidad, angustia, que enganche al lector. El trama. Es el orden que se van presentando, es decir, la sucesión, en la cual se va desarrollando la historia. El conflicto, la acción. Y existen tipos de trama. El trama lineal o cronológico, donde los sucesos se relatan de inicio a fin en orden cronológica. Esto más se ve en los cuentos clásicos tradicionales. Y el trama circular es lo que hace ingresar al mismo punto de donde partieron, como un ciclo. Uno de los intereses de los escritores contemporáneos es encontrar nuevas formas de narrar. Y el narrador, recordemos que existen tipos de narradores, testigos, protagonistas y omnisciente. Es la voz que cuenta la historia, el que va a engancharnos en este drama. El protagonista es el que narra su propia historia. El observador o testigo cuenta la historia desde otro, punto de vista. Él ha visto nada más, pero no ha estado directamente relacionado con la historia. Y el omnisciente es, como yo les digo, el Dios. Todo lo sabe, pensamientos, sentimientos y emociones de los personajes, él lo conoce. Estos personajes que le dan vida a la literatura, tenemos los protagonistas, los buenos de la historia, y los antagonistas, que son los que nos dan la fuerza y los que siempre le están complicando la vida al protagonista, que ustedes lo llaman los malos. Pero muchas veces el antagonista se roba la historia. El origen del trama. Recordemos que los tramas son todo lo que tiene que ver en las acciones. Todo gira con respecto a los personajes. Y aquí en el trama tenemos también sus elementos. Y está el tema, el protagonista y el obstáculo. El tema es en sí la parte central de la historia. Hay que pensar muy bien en el momento de escribir un género dramático, porque todo debe girar en torno a ese tema, aunque cuando escribimos nos olvidamos de esta parte fundamental. El protagonista, ya les dijimos, pueden ser uno o varios y deben tener claro cuáles son las funciones y objetivos que van a ser desarrollados por este personaje en la historia. Recuerde que debe adaptarse a todo lo que suceda. En los obstáculos. Esto permite crear una historia atractiva, que imposibilite la secuencia fácil del objetivo de nuestro protagonista. Esto siempre debe ir enganchado con las barreras, con los obstáculos, valga la redundancia, los conflictos, para que no se le haga la vida fácil al protagonista. Y esto levante la perspectiva, la hipótesis en nosotros los lectores.
Tenemos las clases de los obstáculos. Obstáculos externos, que todo lo que sucede fuera de... En el mundo en el cual se va a mover el personaje, los impedimentos que se le suelen dar, de pronto alguna catástrofe, un fenómeno natural, un terremoto, erupción volcánica, de pronto hay alguna situación de robo. Entonces todo esto va a hacer que la historia se vuelva más llamativa para el lector. Los obstáculos internos suceden en la mente y el cuerpo del personaje. De pronto le da una esquizofrenia por un momento y queda inválido. Entonces, esto lleva a tratar más los miedos y las limitaciones que presenta el protagonista. De pronto se quedó ciego. Entonces, todos estos obstáculos van a hacer que la historia no se enganche. Y les voy a dejar una actividad, que es leer y definir los elementos de este cuento. Un cuento ecuatoriano de Coca Ponce, que vamos a ver más adelante su biografía, escritora ecuatoriana, y se llama Como Ecuatoriana. Es un excelente cuento. Se los dejo allí para que ustedes lo puedan leer y analizar. Vamos a aplicar cada uno de los elementos de los géneros narrativos, el ambiente, la atmósfera, el lugar, el trama, los personajes. Todo esto es un taller que vamos a hacer el día de mañana. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Hemos visto un poco más sobre los elementos del género narrativo. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y hasta la próxima.